Hola, buenas. Bienvenidos a una clase, la clase número 4 de la materia geotopografía. Esta clase está pensada en dos partes, pero en una misma clase, ya que son los elementos, vamos a ver, digamos, todo el grupo de elementos que están asociados a entre sí y están directamente vinculados a, a las tareas, a las mediciones de campo, digamos. Estos instrumentos van a estar formados por dos grupos, digamos así, los grupos de instrumentos simples o accesorios, que básicamente son los elementos que pueden tomar medidas directas y pueden por sí mismos hacer algún tipo de tarea o de medición. Si bien, por ejemplo, los jalones y las fichas claramente son elementos accesorios, la cinta métrica, ya hemos visto en clases anteriores, que nos proporciona una versatilidad muy grande y también nos proporciona la posibilidad de hacer mediciones para poder establecer ángulos internos, ángulos de un polígono, lados y llegar a una superficie. Por otro lado, los instrumentos principales que, por ejemplo, los más conocidos y los más usuales en campo van a ser el teodolito, el altímetro y la estación total, es decir, los últimos tres. Por ahora vamos a ver todos los anteriores porque hacen un complemento entre sí. Digamos, la idea también es ver un poco y entender qué hace cada uno de los aparatos. Y si nos adentramos en los primeros aparatos utilizados y que se siguen utilizando en mediciones de mayores precisiones, pero debido al incremento, digamos así, en el desarrollo de la electrónica, de todo lo que es tecnológico, la estación total es tal vez la que ha ganado un protagonismo entre todos ellos, pero en muchas mediciones de precisión vamos a ver todavía los anteriores. La idea entonces es empezar con los instrumentos de señalización. Estos instrumentos de señalización, aquí traemos un polígono. Este polígono va a estar formado por vértices A, B, C, D. Y básicamente estos elementos, como su nombre lo indica, son de señalización. Es decir, en estos lados, muy frecuentemente tenemos longitudes extensas, desde 100 hasta 200, 300 metros. Con lo cual es primordial ver la señalización, es decir, ver y localizar puntualmente los vértices, una línea, puntos intermedios de esta línea. Para eso usamos los jalones. Aquí vemos un tipo. Este es un esquema, digamos así, el jalón es un elemento hueco de metal, puede ser de caño, de aluminio, también puede ser de madera, aunque ya eh, son más frecuentes los de aluminio debido a la versatilidad que brindan. Estos elementos tienen aproximadamente una longitud entre 1 y 2 metros y un diámetro aproximado de 2,5 centímetros. Entonces, con esto
vamos a poder visualizar correctamente cualquier lugar del terreno que a nosotros nos sea de apoyo o principal a nuestras mediciones. Por otro lado, noten que tienen una intercalación en los colores, aproximadamente de 30 a 40 centímetros, de estas bandas que pueden ser blanca y roja, negra y roja, negra y amarilla, es decir, colores que se destaquen en una forestación. Estos a su vez, aquí tienen un enchufe que es una rosca metálica para poder lograr mayores alturas en el caso que la forestación o algún accidente en el terreno pueda tener visual entre los puntos que me hacen falta, digamos así. Entonces, también una de las principales características o funciones de estos jalones son las alineaciones, como ya lo hemos visto. Por otro lado, las fichas, si bien son elementos más pequeños, son clavos también llamados, clavos de una longitud un poquito más extensa, es decir, esto estamos hablando de que pueden tener entre 30 y 40 centímetros, y tienen también una punta tipo aguja en el extremo para poder, digamos, insertar, clavar en el terreno casi a mano. Algunos pueden tener una forma como de estaca, es decir, más plana en la parte superior para poder con algún martillo o masa poder introducir en algún suelo más de mayor resistencia, más duro. Por otro lado, están en un ojalillo, es decir, esto tiene la posibilidad de desprenderse y puedo extraer de uno para poder dejarlos en el terreno, digamos. Por otro lado, muchas veces cuando comenzamos a que estas alineaciones sean de mayores precisiones, contamos con un nivel esférico. Este nivel esférico es portable, es decir, que en este ángulo interno, entra el diámetro, o se apoya el diámetro de un jalón, y por medio del nivel esférico se puede utilizar para verticalizar los jalones, sobre todo el primer jalón que es introducido para que luego los demás puedan tener el patrón, digamos, o el apoyo para poder hacer una correcta verticalización del jalón, y debido a que con el jalón también podemos hacer alineaciones más precisas, poder lograr o poder otorgar a ese trabajo mayor precisión. Por otro lado, tenemos un bastón que básicamente es como un jalón, pero con un poquito más de robustez, es un poquito más de mayor espesor, digamos así, al jalón, y tiene un barrel telescópico interno que puede ser justamente ajustable a una altura eh, necesaria, digamos así, sin la tarea de enroscar el uno en el otro. Entonces es más automático, digamos así, si necesitamos cambiar esas alturas. Ese barril telescópico tiene un soporte, básicamente una rosca macho, donde podemos, digamos así, instalar distintos elementos de medición. Como vemos aquí, podemos tener desde una antena receptora, GPS, un prisma o algún otro instrumento, ya sea antena, prisma o elemento que sea necesario para una medición. Veamos que sirve de apoyo básicamente a los elementos principales o de medición de mayor precisión. Todos estos accesorios son justamente
los que complementan y que sin ellos no se podría realizar la medición con los otros equipos. Este tipo de bastones, digamos, ya tiene un nivel esférico. Aquí lo vemos un poquito en mayor tamaño, está dosado firmemente, ya está calibrado, es decir, el eje vertical, digamos así, de este bastón justamente se materializa cuando la burbuja queda dentro del rango, digamos así, de la pintura circular que tiene el nivel. Son elementos de precisión, ya que, repito, complementan a los equipos secundarios del instrumental topográfico. Aquí también dentro de o utilizando el mismo bastón podemos tener algunos soportes, por ejemplo, para una controladora del sistema GPS. Es fundamental que el nivel esférico, que está firmemente adosado a la estructura del jalón, esté bien calibrado. Y es un elemento de precisión. Es decir, este bastón, si tiene alguna alteración, algún golpe en su longitud, digamos en su eje vertical, las mediciones que luego hagamos con los elementos en el portaobjeto, en la rosca portaobjeto, van a ser susceptibles de errores y de desalineaciones en el eje vertical de nuestra medición. Continuando con las señales, vemos que pueden ser naturales o artificiales. Es decir, que ya existan o que nosotros las fabriquemos, digamos. Pueden ser de carácter permanente o transitoria. Las artificiales, por ejemplo, un ejemplo de una señal artificial es una estaca, un piquete, y normalmente pueden ser provisorios, aunque en muchos casos lo dejamos en forma definitiva según la robustez, digamos, que hayamos logrado al poder instalar este tipo de estacas o piquetes. Entre las naturales, por ejemplo, podemos, podemos ver en relevamientos, o sea, un pararrayo, una torre, alguna arista de un edificio muy particular. Es decir, que esta clasificación a nosotros nos tiene que dar la idea de que una señal permanente nos puede servir para fijar en forma permanente una situación precisa. Por ejemplo, un punto en nuestro relevamiento, un punto de interés de nuestro relevamiento respecto de esa señal permanente. Desde ahí, por ejemplo, desde ese punto característico, particular, nuestro, personal, podemos hacer las distintas observaciones angulares y a todos los puntos que puedan ser observados. Por ejemplo, dentro de la cantidad de puntos que tomamos, puede haber un vértice geodésico como el que vemos aquí abajo. Este es un punto característico del IGM, o sea, del Instituto Geográfico Militar, que ahora toma el nombre de Geográfico Nacional. Estos son los mojones que vemos en casi toda la superficie del terreno nacional. Aquí, fíjense, es el mismo sistema, es decir, una placa de bronce de la red Postberg, que es la red más actual y copia básicamente la misma finalidad que la red original, pero ahora establecida
por posicionamientos satelitales. La señal permanente también puede ser solamente planimétrica, por ejemplo, para demarcar redes, como en este caso, uniendo dos señales planimétricas, podemos materializar, por ejemplo, el trazado de algún tipo de red, de alguna infraestructura que sea subterránea. Entonces, para dejar en claro, las señales transitorias son las que normalmente a nosotros nos sirven para el desarrollo de nuestro levantamiento topográfico. Normalmente pueden ser cambios de estaciones o pueden ser puntos que luego van a quedar en todo el levantamiento como un punto en el terreno natural. Pero transitoriamente nos sirven de manera que podamos instalar, estacionar un equipo de medición y poder hacer el levantamiento. Este tipo de señales, noten que tiene una robustez visible, tienen una fundación, digamos, un cimiento importante para que no se muevan, en este caso no sean alteradas y puedan permanecer por mucho tiempo. Los trípodes son elementos de tres patas. Aquí tenemos el ejemplo clásico de un trípode de aluminio y aquí un trípode de madera. Todos van a tener más o menos la misma constitución, es decir, las tres patas, la base, una unión tipo bisagra para que las patas pivoteen. Esta parte interior se desliza sobre los largueros y por medio de una traba queda instalada la longitud necesaria para esa pata. Luego se ancla esa pata con un estribo, o un pie, perdón, con un estribo. El pie termina tipo aguja y el estribo sirve para que pisándolo podamos llegar a anclar en forma bien precisa, digamos, y para que esto luego no se mueva. Son prácticamente los instrumentos más usados en topografía, ya que muchos de los aparatos de mediciones que vamos a ver en la segunda parte van a tener que estar situados sobre ellos, como por ejemplo un altímetro, un teodolito, alguna antena de GPS, de estaciones totales, escáner, hasta incluso podemos necesitar instalar miras en el trípode, lo que normalmente lo instalamos en el bastón, en el trípode para hacer alguna apreciación de alta precisión y que no se mueva, es decir, que no esté alterado por el movimiento de un humano, digamos así, sosteniéndolo. Los sistemas, digamos, de sujeción hay que normalmente pueden llegar a cambiar, es decir, aquí en la base hay muchísimos modelos según las casas constructoras de los aparatos, del instrumental. Tenemos algunos que tienen encastres particulares, semiesféricos, con trabas, acoples rápidos, bueno, una serie de funciones en el desarrollo de la base que obedecen a alguna idea o alguna funcionalidad también en el aparato para el acople y desacople. Pero estos que se muestran aquí ya son los más convencionales y los que desde hace mucho tiempo son los más usuales para este tipo digamos así, de trabajo. Luego, aquí en el centro,
hay una posibilidad de colgar una plomada para poder hacer digamos así, el ajuste vertical, digamos así, del centro del trípode respecto del punto en el cual tiene que estar situado. Veamos ahora lo que es la base, digamos la base, tiene esta circunferencia, es un hueco, digamos, aquí se puede apreciar también en la figura, es un hueco, con lo cual yo tengo visual a través de esa base. El elemento B es un tornillo de rosca universal hueco, es decir, también a través de ese tornillo hay visual y es por donde va a pasar el eje vertical, o sea, la óptica, que vamos a poder visualizar el punto en el terreno. Luego, en el punto A, hay una fijación de una arandela alargada o una placa metálica que está ranurada y por donde el tornillo corre y no se puede salir, digamos. A ese elemento lo llamamos T. Entonces, vemos que esto puede pivotear y quedar en el centro, puede pivotear y quedar en la diagonal opuesta, y como el tornillo va y viene, básicamente cubre toda esa circunferencia la posibilidad de que nuestro eje vertical sea situado. Parece reducida, pero tiene que tener alguna limitación respecto a que aquí asientan los aparatos, con lo cual si esto es demasiado grande, la base nivelante de cualquier otro aparato también se amplía, con lo cual tenemos un sobredimensionamiento de los elementos. Hay que tener muy en claro que para poder operar los instrumentos de medición, estos elementos de medición tienen que estar a una altura de trabajo adecuada, normalmente dependiendo de la altura del operador. Justamente estos trípodes son los que van a regular esa altura y el operador va a ser el que va a decidir qué altura es la más conveniente para el desarrollo de su trabajo. Seguimos con los niveles tóricos o tubulares. Es un elemento de vidrio circular. Ese círculo tiene un origen, es decir, aquí hay un radio, y ese radio es característico de la precisión, ya vamos a ver, del nivel. Por otro lado, se sellan los extremos y se rellena previamente el tubo, se rellena con un elemento muy volátil, líquido, volátil, de tal forma que esta burbuja, o sea, está semilleno, de tal forma que se genere una burbuja. Esta burbuja, si nosotros alineamos aquí, va el nivel va a tener un eje tangente o central, donde se localiza el punto medio, ¿no? O el punto de tangencia, va a ser donde esté centrada la burbuja y por lo tanto, digamos que donde está la horizontal de esa medición, digamos, de ese nivel. Esta parte, digamos así, superior del nivel va a estar graduada, normalmente con divisiones de 2 milímetros, para poder corregir el nivel. Es decir, de alguna forma, este nivel va a estar situado en los lugares del instrumental donde nosotros tengamos que nivelar. Por ejemplo, en una base nivelante o en un nivel de lidada, o en un nivel, en un plano horizontal. Tienen la forma digamos, como vemos aquí, es decir, lo que es
El punto B es un punto de basculación o de articulación. Están puestos dentro de una cajita metálica. Fíjense que aquí por dentro de esa cajita se ve la sección tórica de ese nivel. Y en el punto C está el tornillo de ajuste, que básicamente va a ser el tornillo que nosotros debemos actuar para que este nivel esté horizontal. En lo que es, digamos así, este tipo de aparatos, nos centramos en la sensibilidad. La sensibilidad, ese es el ángulo, digamos así, que hay que inclinar el nivel para que la burbuja se desplace una división. Es decir, un nivel va a ser más sensible cuanto menor sea el ángulo de desviación. Entonces, ahora nosotros por medio de esta fórmula vemos que lo que es el ángulo del arco que subtiende va a ser el arco que corresponde a una división. Es decir, S, la sensibilidad, en segundos, va a ser igual, directamente proporcional a la división en milímetros sobre el radio en milímetros. Mientras el radio sea mayor, es donde esta curvatura va a ser más, digamos así, más tendida, más plana, por decirlo de alguna forma, y allí vamos a tener una sensibilidad mayor del elemento. El Rho es una, digamos así, un factor de corrección entre los radianes y la medida angular. Normalmente los niveles utilizados en los instrumentos topográficos van a tener una sensibilidad entre 10, 20 segundos y 75 segundos. Esto obviamente está relacionado con la operación o con la precisión del aparato donde esté montado este nivel. El nivel esférico básicamente es el mismo principio, es decir, está dentro de una caja metálica plana, lleno de una sustancia volátil, como puede ser éter o benzina, y el vidrio que lo tapa, que cierra esa caja, fíjense que estoy describiendo esto que vemos aquí, la caja metálica sube hasta arriba y aquí está el vidrio que tiene una curvatura interior, con lo cual, según la curvatura que tenga, sería el equivalente al radio de curvatura del nivel tórico. Entonces, en el centro, esto tiene una curvatura obviamente en todas las direcciones, con lo cual el centro está demarcado cuando la burbuja está en el centro, la posición, digamos, del plano tangente va a ser horizontal. Estos tipos de elementos son muy, muy prácticos. De hecho, es el primer ajuste que se hace en la base nivelante cuando es situada en el trípode. Y para verticalizar jalones, por ejemplo, es un elemento que lo podemos nivelar muy rápidamente, de muy fácil uso, aunque es de pequeña sensibilidad. O sea, la sensibilidad de este tipo de niveles está en el orden del minuto, de un minuto. Con lo cual, si hablábamos en la filmina anterior de 10 segundos, está claro que tenemos que complementar, es decir, primero utilizar un nivel para acercarnos consecutivamente al calado o a la horizontal en forma de tener varios pasos. Primero lo hacemos con un elemento de precisión baja, como puede ser el nivel esférico, y luego lo hacemos con el elemento de mayor precisión, como es
el nivel tubular o tórico. Aquí vemos que la sensibilidad también va a depender, la sensibilidad que tenga o el radio que tenga ese elemento tórico, va a depender de la precisión que queremos lograr para ese nivel. Entonces, en una nivelación de precisión, el nivel nos va a tener que estar comprendido entre 10 y 20 segundos. Para eso necesitamos una curvatura, o sea, un radio entre 41 metros y 20 metros, entre 20 y 40 metros aproximadamente. Mayor radio de curvatura para lograr tener menor sensibilidad, digamos. Lo que es luego, por ejemplo, una nivelación normal, entre 30 y 40 segundos, necesitaríamos un radio de 10 a 13 metros. Y para una base de teodolitos esféricos, por ejemplo, con 75 segundos, el radio de curvatura sería de 5 metros. Por otro lado, tenemos el nivel de coincidencia que básicamente, digamos así, el principio es un nivel tubular. El nivel de coincidencia es un desarrollo de un dispositivo que básicamente hace una reflexión óptica de los dos extremos de la burbuja y nos da la apariencia, digamos, como en un visor partido de una parte extrema y de la otra parte extrema de la burbuja. Cuando estas dos partes extremas estén coincidentes, el nivel tubular básicamente va a estar nivelado. Si volvemos a la filmina anterior, noten que aquí nosotros teníamos que actuar sobre la burbuja para que quede en un entorno según las divisiones y decir de esa forma que las divisiones nos guían al nivelado. De esta forma, eliminamos ese error de apreciación respecto de digamos así, de una grilla o de una serie de divisiones que también tienen una diferencia en su materialización. Es decir, hacer esas ranuras tiene un error asociado, mientras que de esta forma, al coincidir, ya sabemos que está nivelado. Con digamos, con este tipo digamos así, de burbujas, o de sistema, mejor dicho, porque no es solamente la burbuja, sino que es todo el sistema de prisma, que a través del visor uno ve la apreciación de cómo está la burbuja, digamos así. Este sistema da muchísima más sensibilidad para lo que es el sistema anterior, digamos. Los niveles, entonces, son utilizados prácticamente en todas las operaciones topográficas, ya sean instrumentos auxiliares, accesorios independientes o colocados en la base o en algún elemento particular de cada uno de los instrumentos, digamos. En el caso de que el plano tangente en el centro del nivel no fuese perpendicular al eje de rotación, estará aquel corregido y se comprobará que al hacer girar el instrumento se desplaza la burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel eje que no esté perfectamente vertical a la base, es decir, que no cumple la condición de perpendicularidad o de normalidad, cuando gire ese aparato,
nivel, ese nivel de lidada, por ejemplo, el nivel tubular que estamos viendo, luego en la siguiente posición va a tomar una apariencia como la de aquí, la del punto A, la de la imagen A, es decir, va a estar desnivelado. ¿Mm? Con lo cual, este tipo de niveles son de apreciación continua para poder hacer una medición y que es un punto de control al desarrollar la medición. Luego tenemos las miras verticales, digamos así, que básicamente son reglas que están graduadas al metro, al decímetro, al centímetro, y algunas, como la mira vertical ímbar, están graduadas al milímetro. Estos son para trabajos usualmente en lo que son nivelaciones, es decir, esta regla va apoyada al terreno y con un aparato tipo altímetro se va apreciando cuál es la distinta lectura respecto de el hilo horizontal de la cruz filar del aparato, es decir, de la cruz de medición, del punto centro de medición de un aparato. Noten que aquí tenemos de visión directa y también hay algunas de visión indirecta. Esto es respecto a que las ópticas antiguas invertían la visión, con lo cual es muy importante tener presente qué tipo de aparatos estamos teniendo para relacionar el aparato con la mira. Y en el momento de la medición, tratar de apreciar bien la lectura debido a que va a crecer, digamos, hacia abajo y en forma contraria a que a esta, digamos, que va a crecer hacia arriba. También pueden tener un nivel esférico porque si esta mira está inclinada en la vertical hacia adelante o hacia los costados, puede tener un error, digamos así, importante en ese, por esa, eh, por el sostenimiento, digamos así, por esa posición de la mira. Luego, bueno, tenemos muchas formas de construir estas miras, es decir, de aluminio, de madera, de materiales compuestos, digamos. En general son telescópicas o se adosan, como en este caso, por medio de un elemento rigidizador para que el punto de unión, digamos así, no cambie. Al fin de evitar justamente los errores en los puntos de unión. La dilatación del material también es importante y hay obviamente las mejores miras o las iniciales son de una sola pieza. El tema es que muchas veces necesitamos medir 2, 3, 4 metros y para esas reglas es muy incómodo el transporte, con lo cual es muy necesario que estén en varios tramos. El ímbar, digamos, el material denominado ímbar es un material compuesto, digamos, entre acero y níquel y tiene un bajo coeficiente de variación longitudinal debido a esta aleación, con lo cual no tenemos discrepancia vertical en las mediciones. Bueno, pasamos a las miras horizontales. Las miras horizontales son miras que poseen dos brazos con una señal en cada extremo, tal como la señal A, donde va a cortar, esa B corta, va a cortar el elemento, digamos así, de medición, ya vamos a ver cómo. Luego una base con 3 tornillos nivelantes, como la que señala acá el punto B, un nivel esférico,
como señala el punto C, y cerca del centro de la mira se ubica un colimador, o sea, un telescopio, un ocular, que va a poder alinear la mira respecto de la visual del aparato. Ahí posee una marca triangular E para poder, digamos que materializa el eje vertical y por lo tanto donde está el colimador, digamos. El punto E, decía, es el elemento que sirve para centrar la mira. Luego, el elemento F es un comprobador para observar el lado del colimador, el cual debe ser visado desde el aparato. Y este dispositivo, digamos, este dispositivo que está en el centro de la mira, básicamente está montado sobre un trípode denominado G para poder mantener el eje vertical y la alineación con el aparato de medición. Este tipo de mediciones obviamente también se tiene que hacer varias veces y muchas veces se hacen de día y también de noche con el auxilio de algunas lámparas. Luego, para poder medir una distancia horizontal con la mira, es necesario medir también el ángulo horizontal con un teodolito, con lo cual, con una precisión menor a un segundo, para que la alineación del elemento perpendicular de la mira, básicamente, al eje, no tenga mayores, mayores errores, o sea que esté dentro de de una tolerancia, digamos así, de ese orden. Bueno, por aquí dice de que para que nos dé directamente la distancia natural, debemos encontrar el coseno del ángulo, con lo cual también necesitamos establecer el ángulo. Este ya sería el ángulo vertical. Básicamente lo que dice ahí es multiplicar la distancia por el coseno del ángulo para encontrar la distancia, digamos, desde la inclinada, encontrar la distancia horizontal. Bueno, por último, tenemos el prisma reflector. Este prisma reflector digamos, son los elementos de reflexión de los instrumentos electrónicos, o sea, los instrumentos que se denominan estaciones totales, que emiten una radiación. Esa radiación tiene una longitud de onda conocida, con lo cual la velocidad de propagación en nuestra atmósfera es conocida, y midiendo la velocidad de emisión el tiempo entre la emisión y la recepción, o sea, de que refleja, digamos, de que llega al prisma y vuelve, es decir, de que es reflejada o reflectada, con ese tiempo logra encontrar la distancia, digamos así, entre el elemento emisor y el prisma reflector. Estos prismas, digamos, se logran con elementos tipo espejos, formando un triedro donde todos los elementos son unidos en un foco, con lo cual en cualquier dirección que es tomada esa emisión es devuelta. La combinación de estos prismas puede ser con los bastones, incluso también con los trípodes, como decíamos. Aquí está el trípode. El nexo de unión entre el trípode y el prisma es una base nivelante,
Ya vamos a ver cómo se constituye. Y luego los prismas pueden ser de diversos elementos. Noten de que el prisma, estos son prismas también para ser montados en trípodes, y tienen bases nivelantes y pueden tener varios elementos reflectores. Estos están asociados a la distancia, a medir incluso elementos de señalización que complementan a estos prismas, ya que a distancias eh, largas, a grandes distancias, estos prismas son, digamos así, difíciles de visualizar, con lo cual ayudan mucho lo que es la visualización con las señales, con los elementos estos de señalización. Y la cantidad de prismas, básicamente, es porque ayuda, digamos, mientras combinemos entre más prismas, ayudan a extender la distancia de medición. Bueno, con esta filmina terminamos la primera parte de este tema, digamos así, que son los instrumentos topográficos. La clase que viene vamos a complementar todos estos elementos con los elementos de mayor uso y sobre todo que miden ángulos horizontales y verticales. Bueno, me despido. Hasta la próxima clase.